Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos de América, el nuevo continente, el nuevo mundo. Así fue llamado a fines del siglo XV, cuando los europeos, españoles y portugueses, llegaron acá por primera vez. Pero este continente no era nuevo y este mundo no era un nuevo mundo. Vamos a hablar de esto. A eso se debe el título de este episodio, América, el nuevo viejo mundo. En el momento en que se descubre América, solamente se conocían 3 continentes. No se conocía este continente. Los continentes que existían eran África, la cuna de la humanidad. Allí surgen los homínidos. Asia, la cuna de las grandes culturas, y Europa, que vino después, el continente más pequeño. Oceanía no se conocía aún, aquel continente formado por más de 1000 islas, la mayor de ellas Australia, se descubrió después de haber sido descubierta América. Y vamos a hablar un poquito sobre los continentes, que creo que es interesante. Un continente es una enorme porción de tierra separada de las demás por océano, por mar. En el caso de Europa, Europa, Asia y África, esa es una sola masa de tierra, es como un supercontinente. Fíjense que África y Asia están unidos por el istmo de Suez. Y entre Europa y Asia no hay ninguna separación. Lo único que hay allí son barreras culturales, pero desde el punto de vista territorial, geográfico, no hay ninguna separación. Inclusive hay ciudades que están ubicadas entre Europa y Asia, parte y parte. Es el caso de Estambul, por ejemplo. Así que aquello podríamos considerarlo un solo continente por una sola masa de tierra. Esos son los 5 continentes, los que he mencionado, que nos enseñaron en el colegio. África, Asia, Europa, América y Oceanía. Hoy en día se habla de muchísimos más continentes. Si me preguntan cuántos son, no sé decirles si son 7, 8 o 9. ¿Por qué? Porque en Oceanía hay quienes distinguen 2 continentes. Uno integrado por Australia, Nueva Zelanda y otro pequeño grupo de islas. Y el resto, que serían las demás islas. Otros llegan incluso a decir que Australia, solo Australia, la isla de Australia, es un continente aparte. En el caso de América, aplicando eso de las barreras culturales, que es lo que separa Europa de Asia, dicen que América realmente debería separarse en 2 continentes. Un continente angloparlante, que sería América del Norte, básicamente los Estados Unidos y Canadá, y otro continente que sería Latinoamérica, que es aquel grupo de países que hablan español, que es una lengua derivada del latín. Otro continente del cual se habla es la Antártida. ¿Por qué? Porque la Antártida entra en ese concepto de continente, que es una gran masa de tierra rodeada de mar, de agua por todas partes, que la separa de las demás. Sin embargo, hay mucha gente que se opone a considerar la Antártida como un nuevo continente. Alegan que no tiene una población permanente. Y es verdad, en la Antártida, en verano, los habitantes no llegan a 5.000. Y en invierno, junio, julio y agosto, no llegan ni siquiera a 1.000. Por eso, por ejemplo, una cosa curiosa, el emblema olímpico está formado por 5 aros. Cada uno de esos aros corresponde a uno de los continentes que nosotros conocemos. En esos continentes hay países que participan en los Juegos. En la Antártida no hay ciudadanos, personas antárticas que participen en los Juegos, no tienen un juego, no tiene su propio anillo la Antártida. Y es que allá no hay países. En todos los continentes hay
distintos países, pero en la Antártida no hay países. Hay países de otros continentes que tienen una presencia física en la Antártida, pero no está dividida la Antártida en distintos países. Fíjense, por ejemplo, que si un niño o una niña nace en la Antártida, no adquiere una nacionalidad ya. La nacionalidad de esa criatura es la nacionalidad de sus padres. Dos cosas curiosas que no quería dejar de mencionarles. La Antártida, como dijimos, es una porción de tierra que se considera como el sexto continente porque está rodeada de agua. El Ártico es otra cosa. El Ártico es un océano y como tal no es tierra. El hielo que está en el Polo Norte está sobre agua y el hielo que está en la Antártida está sobre tierra. Es decir, el extremo superior del eje de rotación de la Tierra está sobre el agua y el extremo inferior, el extremo sur, está sobre la Tierra. La otra curiosidad es la siguiente. La Antártida, si se considerara como un continente, y los otros que ya conocemos, son todos masculinos, pero sus nombres son femeninos y es más, terminan en A, cuando eso no es una característica indispensable de los nombres femeninos que terminen en A, pero los continentes, siendo masculinos, tienen nombres femeninos que terminan en A. Nombres femeninos que no terminan en A, Isabel, Raquel, Esther, hay muchísimos, pero fíjense, todos los continentes tienen nombres femeninos terminados en A, siendo masculinos. Es más, el supercontinente Pangea, del cual se desprendieron los demás continentes, también tiene un nombre femenino que termina en A. Pangea, por cierto, significa toda la tierra en griego. Bueno, me estoy yendo mucho en esta digresión a hablar de los continentes. Pero ¿por qué se considera este continente cuando es descubierto como un nuevo continente o un nuevo mundo? Solamente porque los europeos no lo conocían, pero ya aquí habían habitantes desde miles de años atrás. De hecho, hay quienes sostienen que aquí hay, para el momento del descubrimiento, a fines del siglo XV, habían varios millones de habitantes, según algunos inclusive decenas de millones de habitantes. ¿Por qué? Porque para algunos unos 12.000 años atrás, para otros 14.000, para otros 20 y tantos mil millones de años, 20.000 años, no 20.000 millones, ya aquí habían llegado el Homo sapiens. El Homo sapiens llegó de Asia, pasando de Siberia a Alaska, a la que hoy en día es Alaska, a través de un istmo que en aquella época existía. Ese istmo se salió a la superficie como consecuencia de la cuarta glaciación, que es la última. ¿Qué es lo que pasó con las glaciaciones? La glaciación era una bola de frío que enfrió tanto los océanos que unas grandes cantidades de agua se convirtieron en hielo. Y como ustedes saben, el hielo flota. Entonces, al flotar el hielo, toda esa cantidad de agua que se fundió y bajó el nivel del mar, y el istmo de Bering, de Beringia, salió a flote. Claro, al haberse subido la temperatura y vuelto los mares a subir, ya el istmo desapareció y se convierte en el estrecho de Bering. Entonces, esa persona, ese estrecho tiene 82 kilómetros de largo. La gente que vino de Siberia, que entró por allá, caminaron porque eran nómadas y llegaron y recorrieron todo el continente, al punto que uno de los sitios arqueológicos
más antiguo que se ha encontrado en América se encontró en el sur de Chile, que por cierto yo traté de visitarlo varias veces y estuve cerca y no fui. Es un sitio que se llama Monteverde. Ahí se encontraron restos humanos y de utensilios y de herramientas fabricadas por el hombre de hace 14.500 años. ¿Qué pasó? Sostienen los antropólogos y sociólogos que afirman que el hombre llegó por el estrecho de Bering, que cuando el hombre llegó allá, después, claro, como eran nómadas y iban buscando alimento y cazando, llegaron allá y subieron de nuevo, y ahí fue cuando empezaron a establecer, a crear asentamientos, y se fueron quedando por allí, fueron poblando todo esto. Pero hay quienes piensan, a raíz de la antigüedad de esos de 14.500 años de restos humanos allá, que tiene que haber habido olas de migrantes que llegaron, por ejemplo, de Oceanía, navegando a través del océano, y llegaron a las costas del sur, del Suramérica. Bueno, estoy hablando demasiado de esto, pero lo que es una realidad es que efectivamente, otra cosa importante, es que 500 años antes de la llegada de Colón y Vespucio, de ellos dos vamos a hablar si el tiempo me alcanza. Ya 500 años había estado aquí el señor Leif Erikson, que se supone que es el primer europeo que pisó este continente, y eso fue 500 años antes de la llegada de Colón. Y repito, no solamente no era nuevo, es que aquí habían avances culturales importantes. Ya esa cantidad de personas habían formado grandes concentraciones humanas y se habían creado grandes ciudades. Otra cosa, aquí, inclusive en América se había desarrollado la escritura. Si bien, por ejemplo, la escritura en Mesopotamia, en Babilonia, la escritura cuneiforme, esa es de 3.000 años antes de Cristo, pero aquí también antes de Cristo surgieron escrituras. Se pensaba que la primera escritura de América era la de los olmecas, al principio pocos años después de Cristo, pero hubo una cultura epiolmeca de unos 500 años antes de Cristo. Ya tenía una escritura que era una especie de escritura jeroglífica como la de Egipto, pero que tenía sus propios símbolos y conjugaciones. Claro, no se puede comparar el desarrollo del viejo mundo con el del nuevo mundo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El Homo sapiens, estamos hablando que pudo haber llegado a este continente 12.000 años antes de Cristo, 15, 20, pero ya en el viejo continente, o en los viejos continentes, el Homo sapiens tenía millones de años. Y claro, en esos millones de años, pues esos Homo sapiens avanzaron muchísimo, ¿verdad? Y eso hace la gran diferencia. Fíjense que, por ejemplo, una cosa en que sí somos nosotros nuevos con respecto al viejo continente es en el paso de la edad de piedra a la edad de los metales. Aquí los metales, básicamente plata y oro, se comenzó a usar unos pocos años antes o unos pocos años después de Cristo, pero solamente para ornamentos personales, mientras que 5.000 años atrás, ya en Europa se conocían, en Asia y África, se habían utilizado los metales para la fabricación de armas y de herramientas, y eso supuso un desarrollo muy grande, ¿no? Bueno, para el momento del descubrimiento de América, aquellos viejos continentes estaban, precisamente por el descubrimiento, pasaron de la Edad Media a la Edad Moderna,
O sea, no es comparable el nivel de desarrollo. Allá en aquella época, bueno, ya tenían la imprenta. O sea, no es que yo al decir que éramos un viejo mundo que tenía, y un viejo continente que ya tenía una cultura avanzada, por supuesto estábamos muy lejos de Europa, pero aquí había un desarrollo importante. Señores, me he extendido mucho en este tema. Yo quería hablar de Colón y de Vespucio, quién fue el que llegó primero, qué relación hubo entre esos dos señores, si eran amigos, si eran enemigos, un poco más, conocer un poco más, descubrir a los descubridores, pero lo vamos a tener que hacer en un próximo episodio de Hablemos de Algo Distinto. Muchísimas gracias por su atención. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.